Voy a aclarar este PPT. Ok, entonces, a ver, esta parte vamos a trabajar básicamente con juegos estáticos con información incompleta, como estoy comentando. Y primero recordar, ¿no? Efectivamente estamos alineados con el syllabus. Básicamente vamos a ver equilibrios bayesianos, naturaleza, tipo, métodos de solución y regla de Bayes. Y luego veremos un tema de diseño de mecanismos en las clases siguientes para continuar con el tema de juegos estáticos, ¿no? Recordar que básicamente aquí estamos trabajando con un nuevo equilibrio, ¿no? Ya hemos conocido el equilibrio de Nash, hemos conocido el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, que son soluciones a cada uno de estos juegos. Juego estático con información incompleta, equilibrio de Nash. Juego dinámico, Nash perfecto en subjuegos. Ahora vamos a ver el juego estático con información incompleta y que básicamente vamos a evaluar es el equilibrio bayesiano de Nash, ¿no? Recuerden, si ustedes han visto temas de estadística, cuando uno hace referencia siempre a la regla de Bayes o temas bayesianos, siempre son temas probabilísticos, ¿no? Entonces, de cierta forma, cuando estamos hablando de Bayes, tanto en juego estático como en un juego dinámico, ya estamos haciendo referencia al uso de probabilidades. De cierta forma, vamos a usar probabilidades, tanto en un juego estático como en un juego dinámico. Vamos a aplicar probabilidades para determinar las soluciones, ¿no? Tanto el equilibrio bayesiano de Nash como el bayesiano perfecto, ¿no? Tener un poco de antecedentes, un poco de contexto, básicamente una serie de autores nos van a permitir a nosotros determinar cuándo estamos frente a un juego bayesiano, cómo estudiarlo, cómo trabajarlo, ¿no? Y entre estos autores podemos mencionar básicamente a dos autores, ¿no? Harsanyi y Mertens Samir, bueno, son dos autores distintos, pero digamos tienen un solo documento de trabajo, ¿no? Harsanyi aporta lo que es el tipo de concepto de juego bayesiano, ¿no? Y Mertens Samir desarrolla la formulación. Entonces, estos tres autores, en estos dos documentos, van a tener mucha influencia en el estudio de juegos estáticos, bueno, más que juegos estáticos, en juegos con información incompleta. Y lo vamos a ver a lo largo del curso, porque a lo largo del curso, o esta segunda parte, vamos a hablar bastante de el método y solución basado en Harsanyi y Merton Samir. Por tanto, son dos autores que debemos conocer, entender, para poder estudiar juegos con información incompleta, ¿no? Ahora las diferencias nos dice que los jugadores pueden tener la siguiente información distinta. Ojo, ya estamos hablando de que hay ciertos niveles de información que conoce un jugador y que otro no lo conoce. Entonces, la información incompleta va a estar referida básicamente a eso, es decir, a que un jugador tiene más información que el otro dentro de un mismo juego. Cuando va a tomar su decisión, conoce algo que el otro no conoce. En este caso, por ejemplo, se habla de que puede diferir sobre el número de jugadores que participan. Un jugador puede tener conocimiento de cuántos jugadores participan y el otro no tener conocimiento de cuántos jugadores participan. Puede diferir sobre las estrategias disponibles por cada jugador. Uno puede saber cuántas estrategias tiene disponible otro jugador y el otro puede no saber cuántas tiene. Puede tener una idea, esbozar una idea, pero no saber con exactitud las estrategias. Puede diferir sobre las preferencias. Bueno, hay muchas mucha variedad de opciones, ¿no? Dice, todas estas incertidumbres podrían transformarse en desconocimiento
sobre la función de utilidad, función de pagos, ¿no? Acá básicamente va a haber como puntos centrales que la incertidumbre respecto a cierta información hace que tampoco conozcas cuál es la función de pago real. Puedes esbozar, puedes tener una idea, una aproximación de cuál sería, pero no vas a conocer la función de utilidad real. ¿Por qué? Porque no tienes cierta información sobre la demanda, sobre los costos, sobre el número de jugadores, sobre las estrategias que se van a jugar, sobre la disponibilidad de pago de los consumidores. Entonces, esa escasez de información va a hacer que no puedas generar una función de utilidad certera, sino una función de utilidad basada en el desconocimiento, ¿no? Por lo tanto, básicamente acá vamos a hablar de incertidumbre. Cuando hablamos de información incompleta, este, podemos empezar a tabular una serie de elementos. Por ejemplo, ¿no? Nos dice Cerdá que cuando uno habla de información incompleta, empieza a hablar del azar, de tener en cuenta, como dije, la probabilidad de que suceda algo, de tener cierta información, el azar de la información. Y nos dice, ¿no? Toda la información, hemos supuesto en clases anteriores que toda la información necesaria es de dominio público y que es de conocimiento. Todo el mundo conoce todo, toda la información, de dominio público. La realidad, por eso dice, ¿no? Dicha suposición es muy exigente. En un duopolio de Cournot, cada una de las empresas conoce con certeza los costos de la otra. Lo que estoy diciendo es que hasta este momento hemos supuesto que es información completa, que cuando hemos estimado y trabajado el modelo de Cournot, el juego de Cournot, hemos asumido que ambas empresas conocen los costos de la otra, lo cual es muy exigente. En la vida real, las empresas no conocen los costos de la otra. Lo que pueden tener es una idea de si el costo es alto, bajo o medio. Pueden esbozar una idea. Pueden creer que el costo de la empresa es alto, pueden creer que es bajo, pero digamos, no tienen certeza de cuál es. Por lo tanto, nos dice la teoría, las situaciones estudiadas en dichos capítulos son en la práctica más bien la excepción de la regla. Es decir, todo lo que hemos visto en la primera parte del curso es para extender esta segunda parte, que es la parte más aplicada, más real. La primera parte es un modelo muy atípico, ¿no? Que conozcas toda la información, que sea de dominio público, los costos, las preferencias de los consumidores, que sepas la demanda. Bueno, eso no es real, no es cierto, uno no conoce esa información. Sin embargo, conociendo lo que hemos visto en clase, la primera parte, podemos estudiar esta segunda parte. Y nos dice, por ejemplo, ¿no? En un juego con jugadas de azar se pueden dar dos tipos de situaciones. Digamos, jugada de azar va a implicar que no conozcas algo del juego. No puede ser el azar. Que no conozcas una situación del juego, que no sepas si empieza de día, de noche el juego, si empieza a la izquierda o a la derecha, si empieza en cara o cruz, algo no sabes. Por lo tanto, dice, esta jugada de azar se puede dar en un nodo de decisión terminal o se puede dar en un nodo de decisión no terminal. Es decir, puede ser al final de la elección de la cadena de un juego o puede ser un nivel intermedio del juego. En esos dos cadenas se puede dar el azar. Al final del juego, en un punto intermedio. Ahora nos dice también la teoría que si se da en un nodo terminal, pues bueno, no hay inconveniente. Se analiza en un nodo terminal, no hay más que discutir o diferir en cuanto a análisis que ya hemos hecho a la fecha. Sin embargo, cuando el azar se da en una decisión que no es un nodo terminal, pueden haber situaciones digamos, que se van a generar en la medida que, como no es un nodo terminal, va a afectar a la decisión final del juego. Entonces, puede darse que si el resultado de la jugada de azar
es desconocido por todos los jugadores, tiene una moneda, cara o cruz, el resultado es desconocido, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe si va a salir cara o si va a salir sello. Los resultados de las jugadas de azar son conocidos por todos los jugadores. Si tienes una moneda, todos los jugadores saben que va a salir una determinada figura o va a suceder un determinado evento. O, finalmente, que el resultado de las jugadas de azar sea conocido por algunos jugadores, pero no todos. Unos lo conocen, otros no. Entonces, ojo, aun cuando el azar existe, puede ser desconocido por todos o puede ser conocido por todos. Tiene una moneda, como dije, y sale caro sello. Bueno, todos conocen que esa jugada, ese azar, ha salido cara. Por lo tanto, resuelven el juego sabiendo cuál ha sido el resultado del azar. Voy a tener una moneda al aire y el resultado del azar no va a ser informado a los jugadores. Entonces, todos los jugadores desconocen el resultado del azar. Ahora, nuevamente el ejemplo. Vuelvo a tirar una moneda y el resultado se lo comunico a un grupo y al otro grupo no. Entonces, el resultado del juego de azar ha sido informado o es conocido por un grupo de jugadores, pero no por el otro. Entonces, esos son los tres niveles o las tres, digamos, ramificaciones en las que se puede dar el azar. Que todos lo desconozcan, que todos conozcan el resultado, que algunos lo conozcan y no otros, y vamos a explorar cada una de estas opciones. ¿Qué pasa cuando básicamente tenemos un juego con información completa versus un juego con información incompleta, ¿no? Para ir más o menos calibrando las situaciones. Entonces dice que vamos a partir del mismo juego que hemos conocido con información completa. Esto es el juego del prisionero, ¿no? El dilema del prisionero, que lo vimos en clase, lo vamos a ver ahora, pero en su versión de forma incompleta o con información incompleta. Dice el juego, dos delincuentes habituales son apresados cuando acaban de cometer un delito grave. No hay prueba contra ellos, pero sí indicios fuertes de dicho delito. Y además hay pruebas de un delito menor. Son interrogados simultáneamente en habitaciones separadas. Ambos saben que si los dos se callan, serán absueltos del delito principal, pero condenados por el delito menor. Y si ambos confiesan, serán condenados por el principal, pero se les rebajará la pena un poco por confesar. Si uno confiesa, él sale libre y el otro le caerá en la mayor pena, ¿no? Si el juego fuera con información completa, partiríamos una estructura de este tipo, ¿no? Hay un jugador uno, por así decirlo, es un juego estático, se toman decisiones de forma simultánea, que puede elegir confesar o callar, dice, ¿no? Y a su vez, de forma estática, si al mismo momento, al mismo tiempo, el jugador 2 puede también elegir confesar, callar. Recuerden, es un juego estático, no es que sea secuencial, ¿no? Simplemente la forma como se grafica es la figura de un árbol, ¿no? El juego 2 dice, el jugador 2 puede también confesar o callar. Y ahí se van generando los pagos, ¿no? Si ambos confiesan, menos 4. Si uno confiesa, el otro calla, 0,5. Viceversa, 5,0. Y finalmente, si ambos callan, ¿no? Si ambos callan, -1. Y si los callan, serán absueltos por el delito menor, por el delito principal, pero serán condenados por el delito menor. Es un juego con información completa. Toda la estructura de pagos, o sea, jugadores, estrategias y pagos es conocida por ambos jugadores. Ambos jugadores saben toda la estructura del juego. En un juego con información completa dice, vamos a modificar, vamos a hacer una pequeña modificación. Solo se va a afectar cuando los jugadores realicen la acción callar. Es decir, cuando hagan la acción callar, se va, digamos,
disparar esta información incompleta. ¿Qué va a pasar? Dice, en caso de que ambos jugadores decidan callar, se da lugar a una jugada al azar, de cuyo resultado dependerán los pagos. Entonces, si ambos eligen la estrategia de callar, sucede una estrategia. O sea, sucede una jugada de azar. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta jugada de azar? Esta jugada de azar dice que si los presos se callan los dos, existe el azar, la probabilidad de que aun cuando ellos se callen, sean condenados. Entonces serán condenados con probabilidad de un tercio y serán puestos en libertad con probabilidad de dos tercios. O mejor dicho, serán condenados por el delito principal con probabilidad menos 4, es decir, como si hubieran confesado, o serán puestos en libertad. Digamos, no, serán condenados por delito menor y les darán menos 1. Acá pueden ver, estoy resaltando de azul. Es decir, aun cuando te callas, puede ser que la policía, digamos, en su investigación encuentre suficientes elementos para condenarte. Por lo tanto, hay una probabilidad de que aún callándote termines siendo condenado por el principal. Por lo tanto, se ha generado una jugada de azar acá. Que aún callándome, que aún cuando los dos se callan, sean condenados. Eso puede suceder con probabilidad de un tercio o puede no suceder con probabilidad de dos tercios. Entonces dice, existe información incompleta. Dice, los juegos con información incompleta consideran el análisis mediante el valor esperado del resultado. Entonces, normalmente acá, ¿cuál sería el resultado? Menos uno, ¿no? Con información completa es menos uno. Los presos saben con certeza que si se callan, será menos uno. Ahora, hemos modelado la información incompleta. El azar va a intervenir en esta decisión, en un nuevo terminal. Y hemos dicho que pueden ser, aun cuando se callan, pueden ser condenados por el principal, con probabilidad de un tercio, y podrían ser absueltos con probabilidad dos tercios. Nosotros trabajamos siempre con información incompleta, y no solamente en teoría de juegos, ¿eh? En cualquier tipo de análisis, incluso en el análisis ya empírico, cuando uno trabaja con incertidumbre, que es lo más normal que uno trabaje con incertidumbre, siempre tiene que modelizar o modelar la incertidumbre a través del valor esperado, ¿no? Pues acá requieres cuantificar un valor esperado, es decir, determinar cuál es el valor esperado de digamos, esta decisión considerando el azar, de forma que puedas tomar una decisión sobre qué estrategia vas a usar. Porque, ojo, así como está ahorita el juego, no puedes elegir, no puedes tomar una decisión. Porque recuerda, hay probabilidades, por lo tanto no sabes cuál va a suceder. No puedes elegir en este momento o no puedes tomar una decisión sobre qué elección se va a realizar. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Básicamente modelar la información completa. Yo sé que, estoy saltando ahorita de negro, esto es el camino cuando hay información completa. Si yo me callo y el jugador 2 se calla, pues nos condena por el delito menor, menos un año en la cárcel. Sin embargo, si yo me callo y el jugador 2 se calla, y ahora hay información incompleta, es decir, existe el azar de que todavía nos condenen, el valor esperado, que es un valor esperado, el valor esperado digamos, de mi decisión va a generar que ahora mi análisis ya no sea en función de un pago de uno, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, cuando hay información completa, yo evalúo un pago de uno, o de menos uno en este caso, ¿no? Cuando hay información incompleta,
yo evalúo mi decisión sobre un pago de -2. Y sobre eso tengo que tomar mi decisión. En este caso se dice, ¿no? Pues el equilibrio de Nash en estrategias puras es el mismo. Existe un equilibrio de estrategias mixtas, con información completa también, en estrategias mixtas también. Por lo tanto, pues en la práctica no ha pasado nada, ¿no? Ustedes pueden ver que ha pasado algo o algo ha cambiado en términos de resultado, ¿no? Sigue siendo el mismo resultado. Los valores numéricos han cambiado, sí, pero lo importante no es el valor numérico, sino el equilibrio de Nash. Sigue siendo el mismo. Confesar, confesar, callar, callar. Con información incompleta. Confesar, confesar, callar, callar. No ha cambiado nada. Vamos a ver luego por qué sucede esto, ¿no? Pero ahorita todo tengan en cuenta que por el momento no sucedió nada. Ah, pues voy a subir al aula virtual el PPT, ¿no? Mejor lo subo. Creo que lo están pidiendo. Vamos a ver eso. Subir al aula virtual. ¿No? Ok, acabo de subir al aula virtual por si acaso el PPT. Entonces, sucede que con esto de acá, pues no tenemos ningún cambio. Vamos a seguir analizando y vamos a encontrar al final una conclusión para cada uno de estos detalles. Esto fue una decisión, pues acá creo que no lo puse, pero si ustedes ya lo han podido observar, ha sido un análisis pensando básicamente en qué, en un nodo terminal, ¿no? Estas son decisiones en un nodo terminal. Recuerden, estamos analizando tres tipos de azar, que el azar se dé en un nodo terminal o que se dé en un nodo no terminal. Y si es en un nodo no terminal, tenemos el caso de todos lo saben, o sea, todos saben el resultado, nadie sabe el resultado, algunos lo saben y otros no lo saben. Tres tipos de casos. Este es un caso que estamos viendo ahorita en pantalla del nodo terminal, ¿no? Decisión de azar en un nodo terminal. Ahora vamos a evaluar una decisión de azar en un nodo no terminal, pero vamos a evaluar que todos los jugadores lo conocen. Todos los jugadores conocen el resultado, o todas las jugadas de azar son desconocidas por todos los jugadores. Dice, por ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿no? Podemos hacer que el juego empieza con el azar. Por ejemplo, ¿no? El azar puede decir que en este una jugada de azar, pues, ¿qué puede ser? Entró. Ya, dos empresas van a entrar, una empresa quiere entrar al mercado, ¿no? El azar puede decidir, por ejemplo, que que haya una crisis económica. Existe crisis económica con probabilidad un medio, o sea, crisis, digamos, no existe probabilidad, digamos, no existe crisis económica con probabilidad un medio, ¿no? Es el azar. El azar va a decir que justo cuando tú quieres entrar, hay riesgo de que exista una crisis económica con probabilidad de un medio y hay un riesgo de que no exista probabilidad económica con probabilidad de un medio. Es un azar que dice es conocido por todos los jugadores. Todos los jugadores saben que puede haber una crisis económica. Hoy en día se está hablando mucho de la crisis, digamos, el déficit fiscal que puede estar enfrentando el Perú de acá a unos años, producto de que las normas que se están dando en cuanto a gasto público, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?
O sea, digamos, va a existir déficit fiscal con probabilidad de un medio, no va a existir déficit fiscal con probabilidad de un medio. Ese es el azar. Sobre eso, hay una empresa que ha decidido que quiere entrar o no entrar, o si entra al mercado. Si entra esta empresa, la competidora puede elegir competir duro o competir suave. Por otro lado, eso, digamos, vamos a hablar así, existe. Ese va a ser el azar. Si existe déficit fiscal, no existe déficit fiscal, lo cual, como digo, tiene un impacto a largo plazo, ¿no? En la operatividad del sector público, ¿no? O sea, cómo puede operar esta empresa llamada sector público. Por lo tanto, si es que no existe déficit fiscal, dice, la empresa entró, puede no entrar también y puede entrar. Por su parte, Incumbrón podrá competir duro o competir suave. Entonces, ¿qué dice, digamos, la teoría cuando tienes esta situación? Es un juego de azar que se presenta y que es de conocimiento por todos los jugadores. Todos los jugadores conocen este juego de azar. Pueden ver ustedes acá, ¿no? La pantalla. Que básicamente se está generando una situación de incertidumbre nuevamente. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Cuando hay incertidumbre, trabajar con valores esperados. Entonces, vamos a calcular un valor esperado usando digamos, el elemento de competir suave, que ustedes pueden ver acá, ¿no? Competir suave, la utilidad esperada es 4. ¿Esto que básicamente qué cosa es? 5 más 3 sobre 2. ¿5 de dónde? Pueden ver acá, ¿no? Estoy saltando. Competir suave, el pago. O sea, si hay déficit fiscal y Entrón entra, e Incumbrón compite suave, recibe 5 de pago. Si no hay déficit fiscal y Entrón entra, e Incumbrón también compite suave, es 3 de pago. El valor esperado, 4. Ojo, y acá se están considerando las probabilidades, ¿ah? Se consideran con estas probabilidades. Deben considerar las probabilidades que sucedan, ¿no? Y básicamente es 5 más 3 entre 2, ¿no? O sea, por ahí no lo puse. Por ejemplo, ¿no? Competir duro. Competir duro, competir duro. Y acá está, competir duro. Si se dan cuenta, este acá, menos 1, es básicamente 0 menos 2 a la 1 medio. Pero ojo, en realidad es, no, siendo estricto, estricto, es 0 por 1 medio, que es la probabilidad, más 2 o menos 2 mejor dicho, más menos 2 a la 1 medio. Es este el valor, ¿no? Más menos 2 a la 1 medio. Que como dije, es la probabilidad, estas son probabilidades, de que si haya fiscal, de que no haya déficit fiscal. Y bueno, básicamente el juego va a ir convergiendo a estos valores.
la probabilidad de que haya déficit fiscal, de que no haya déficit fiscal. Y al final el juego, si se dan cuenta, se va reconvirtiendo en términos de valores esperados, digamos, en términos de datos objetivos a datos con valores esperados. Y luego de eso, si se dan cuenta del juego de abajo, que estoy, digamos, que está en la sección de abajo, por acá, básicamente es un juego, se realiza como si hubiéramos hecho en las clases pasadas. Es un juego sencillo de analizar, porque ya está en términos de valor esperado todo. Por lo tanto, no hay mucho más que decir, que hacer. Todo está evaluado. Por lo tanto, acá, por así decirlo, no hay nada nuevo. ¿No? El mismo análisis que hemos hecho en la primera parte del ciclo, pues esta parte también se hará lo mismo. Dice ahora, el resultado de las jugadas de azar conocido por todos los jugadores. Bueno, este es el de acá. Ah, este es desconocido, ¿no? Este es desconocido. Me confundí. La mano izquierda es desconocido y este es que es conocido. Dice, debido a que todos los jugadores conocen el resultado de la jugada de azar antes de que tomen decisiones, las estrategias y los equilibrios no dependen de la distribución de probabilidad de los resultados de la jugada de azar. Todos los jugadores conocen básicamente ese tipo de juego. Por lo tanto, si conocen este juego, saben, o como conocen el azar, saben cuáles son los valores correspondientes a este tipo de jugadas. Por lo tanto, dice, ¿no? Puesto que cada jugador sabe exactamente en el momento de jugar en qué nodo se encuentra, este juego es información completa y perfecta. Es decir, hay una jugada al azar, pero tú, como jugador, sabes en qué situación te encuentras. Es decir, sabes si, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes si? Ah, sí, sí. Ustedes como jugadores, o digamos, como parte del análisis, saben si están en la rama de la mano izquierda, donde sí hay déficit fiscal, o por el contrario, saben si están donde no existe déficit fiscal. Es decir, aun cuando esta jugada, aun cuando en este juego existe el azar, el hecho de que todos sepan dónde se genera, digamos, que es conocido por todos los jugadores, básicamente lo está convirtiendo en un juego con información completa. Sabes en qué no te encuentras, sabes si estás en déficit o no hay déficit. Por lo tanto, dice un poco la teoría, si la jugada de azar, es decir, esta supuesta jugada de azar o de información completa, se genera en un nodo de decisión terminal, dice, estas jugadas no aportan nada nuevo a los típicos o los juegos de información completa conocidos. No lo alteran ni el análisis ni lo complican sustancialmente, ¿no? Simplemente es calcular un valor esperado y trabajar nuevamente con el valor esperado. Por lo tanto, no hay mucha complicación, dice. Por otro lado, si el juego de azar se da en uno que no es terminal, pero es desconocido por todos, o es conocido por todos, sucede lo mismo, dice. Estas jugadas de azar no aportan nada nuevo al análisis de los juegos que hemos conocido, pues ni alteran ni complican el análisis sustancialmente. Esto es, este tipo de situaciones básicamente no afectan nuestro análisis en teoría de juegos. Sea que el azar se dé un nuevo terminal, sea que el azar se dé por unos cuantos jugadores
o sea que el azar sea desconocido o sea, sea conocido por todos o sea desconocido por todos. No afecta el análisis. Se analiza básicamente como un juego de información completa, es el mismo análisis. Profe, Ahora, ¿sí? entonces los juegos que... Una idea que me estaba quedando inicialmente es que los juegos con información asimétricas y son los juegos que más, más se van a ver en este lado, ¿no? Porque cuando sabes, puedes transformar un juego de información incompleta a un formato que sea resolvible como si fuera información completa, como ya se mostró. Claro, acá vamos a entrar en realidad a los juegos. Los juegos que vamos a ver son los juegos en los que el azar, por así decirlo, es conocido por unos pocos jugadores, o más que pocos, es conocido por un jugador o unos jugadores y por otros no. Y efectivamente eso está asociado con información asimétrica. Es decir, algunos jugadores tienen cierta información que los otros jugadores no las tienen. Y eso está asociado básicamente con este tipo de juegos. Los juegos de información incompleta, ojo, que pueden ser clasificados como información incompleta todos estos acá. Pero ver los relevantes, los importantes para el análisis, son básicamente los juegos de este tercer tipo o tercer nivel, ¿no? Unos cuantos conocen ciertas partes del juego que el resto no conoce. ¿Quién puede conocer? Estrategias, cuántos jugadores participan, información sensible, información financiera, algún otro tipo de información, ¿no? Entonces, a ver si tenemos por acá juegos. mm, a ver, vamos a ver si tenemos esta acá. A ver, a ver. Ah, ok, estamos acá. ¿Han visto, ¿Han visto la película La Gran Apuesta, por si acaso? Es una película que habla de, digamos, la crisis de vivienda en Estados Unidos y de que habla básicamente de cómo el nivel de información o el conocimiento de ciertas características del juego hizo que algunos fueran millonarios y otros pobres. Básicamente, ¿en qué consistía esta película? ¿Qué trata, no? Eh, de personas que, digamos, especulan o trabajan básicamente en la bolsa de Nueva York y empiezan a ver un cierto patrón en cuanto a las hipotecas que se empiezan a otorgar, ¿no? Entonces empiezan a ver hipotecas con resultados medio extraños y hay una persona que solamente gana $1.000, $2.000 y tiene una hipoteca por 100.000, esta es su tercera hipoteca, cuarta hipoteca, que se están otorgando hipotecas de forma, digamos, desmesurada, ¿no? Sin ciertos criterios para poder verificar que esta persona que le otorgó la hipoteca, pues puede pagar la vivienda, ¿no? Entonces, estas personas que trabajaban en la bolsa identificaron esta información y el patrón que se observó, investigaron un poco y encontraron que efectivamente se les daba viviendas a todos sin mayor exigencia, requisitos y que digamos todos estaban bien con el sistema porque el vendedor vendía muchas viviendas, ganaba comisiones, las personas tenían viviendas, dos, tres, cuatro viviendas, a veces se hipotecaban o rehipotecaban algunas viviendas, entonces era un caos total. Entonces, ¿qué hacen esta persona? Se enfrenta a un juego que
Bueno, la película no es un juego estático, pero se podría trabajar como un juego estático. Es un juego básicamente en el cual él tiene información que otros no tienen. ¿Qué información tiene? Él sabe con gran probabilidad que existe una burbuja económica en el sector vivienda. Entonces, como él sabe con gran probabilidad de que existe una burbuja económica en el sector vivienda, él decide básicamente comprar acciones, ¿no? Comprar ciertas acciones. ¿Pero qué tipo de acciones? Creo que eran seguros. Él empieza a comprar seguros. Seguros contra, digamos, la vivienda, básicamente contra que el sector se caiga. Oye, si el sector sufre algo, se cae, me tienes que pagar, ¿no? Porque yo estoy invirtiendo en ese sector y si el sector se cae, tú me tienes que pagar. Y tienes que pagar como el doble, el triple. Entonces, era casi imposible que alguien compre esos seguros, porque si el sector de vivienda está creciendo, evolucionando, pues es poco probable que se caiga, ¿no? Entonces, este hombre que hace, tiene información de que el sector de vivienda está, es altamente probable que se caiga, ¿no? Entonces, compra muchos seguros y luego de 2, 3 años, efectivamente el sector de vivienda cae. Entonces, todos los que tenían seguros para protegerse de esta caída, o sea, digamos, cuando se cae, todo el mundo empieza a comprar seguros para protegerse de esta caída del sector. Como ya había caído el sector, los seguros pues estaban volando, ¿no? Estaban súper altos. La gente demandaba seguros para poder básicamente protegerse de la caída. ¿Qué sucedía? Que el precio del seguro empezó a dispararse y este señor tenía muchos seguros que había comprado antes de la caída a precios baratos y ahora valían un montón. Entonces se empezó a vender y obtuvo millones. Entonces la película se llama La Gran Apuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque apostó digamos, apostó a que se caía el sector y eso le terminó rentabilizando, ¿no? Y efectivamente es un juego con información incompleta. Él tenía información sobre la caída del sector, mientras que el resto de jugadores, otros analistas de Wall Street, no tenían esa información. Entonces, es un juego, creo que se puede trabajar como juego dinámico, pero en realidad lo podremos modelar como un juego estático. Entonces, ese es un claro ejemplo de que, digamos, estás frente a un juego de información incompleta. A día de hoy, las criptomonedas, tal vez ustedes están más familiarizados con ese tipo de términos, digamos, de monedas digitales. Las criptomonedas hoy en día valen millones, ¿no? O sea, uno invierte, uno pudo haber comprado criptomonedas hace 10, 15 años por valor de 1.000, 2.000 dólares y hoy día creo que valen millones esas criptomonedas. Entonces, imagínense que alguien hubiera tenido información de que estas criptomonedas dentro de 10 años iban a valer millones, ¿no? Automáticamente comprado hoy día, ¿no? O sea, miles y miles de criptomonedas. Entonces, hay cierta información incompleta, ¿no? O sea, tú no sabes cuánto va a valer en el futuro. Puede que alguien sí lo sepa, puede que alguien haya hecho un estudio, un análisis y diga, pues, ya sabes que las cripto van a valer mucho, voy a comprar. Voy a comprar y las voy a guardar en un lugar seguro. Entonces, eso es un poco el tema de información incompleta, ¿no? Alguien sabe más que otra persona en ese juego que está participando y eso le ha permitido obtener mejores resultados, mayores ganancias, ¿no? En este caso de la gran apuesta, como les decía, ¿no? Que este sabía que la burbuja iba a explotar, solamente estaba esperando el momento en que explote. Entonces, eso ahí. Antes de continuar, voy a tomar asistencia. Vamos a aprovechar para tomar asistencia. A ver, vamos, chicos. A ver, ¿dónde tú? Ah, acá. A ver, chicos, atentos a la asistencia, por favor.
Ah, Shirley Bulnes Castillo, ausente. Diego Cabrera Velázquez, Presente. gracias Diego. Joaquín Casaverde, okay, Joaquín ausente. Mateo, Mateo ausente. Mariana Díaz Tananta, Mariana Presente, ausente. profesor. Ok, Mariana, No, presente, presente. profesor. Presente, Mariana, gracias. Cristian Flores Cruz, Presente, profesor. gracias. Abigail Garibay Guevara, ok, Abigail ausente. Hugo Melgar Hernández, Hugo ausente. Gabriel Minaya Llanos, Gabriel ausente. Víctor Mondragón Picón, Presente, profe. gracias Víctor. Marjorie Pajita Cabana, Marjorie ausente. Yanela Ramos Aranda, Yanela ausente. Francisco Ruiz Hurtado, Presente, profesor. gracias Francisco. Xiomara Saldaña Poma, Presente, profesor. gracias Xiomara. Diego Sebastián Rodríguez, ok, Diego, ausente Diego Sebastián. Salvatore CPD, Salvatore ausente. Yoli Trebello, bueno, Yoli sí estaba presente. Guillermo Villena, Presente, profesor. gracias Guillermo. Ok, retomamos entonces clase. Profesor, Sí, disculpe, me llamó. Justo se había apagado mi laptop. Yanela Ramos. Yanela Ramos, a ver, Sí, por a ver. favor. Ah, Yanela Ramos, ya, presente Ujú, Yanela. gracias. Listo. Ok, entonces, volvemos al elemento central. Lo relevante cuando hablamos de juegos de información incompleta va a ser situaciones en las que unos cuantos jugadores tienen más información que el resto. Y esta incertidumbre en cuanto a la información, esta diferencia de información, va a generar que los resultados que se obtengan sean mejores para algunos que para el resto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos conocer? ¿Listo? Cuando un juego es, digamos, en juegos bayesianos estáticos, básicamente lo que se va a hacer es modelizar situaciones de naturaleza estática en la que cada jugador tiene un conjunto de acciones disponibles, pero además algunos o todos los jugadores disponen de alguna información privada. Y las preferencias, los pagos finales de cada jugador dependen no solo de las acciones decididas por todos los jugadores, sino también de la información privada, ¿no? Esta información privada obliga a tener en cuenta las suposiciones. Entonces, acá vamos a trabajar con unas suposiciones. Suposiciones de cada jugador acerca de los pagos o ganancia de los demás jugadores, los cuales a su vez dependen de las suposiciones que los demás hagan acerca de la información privada y los pagos de los jugadores y así sucesivamente. Entonces, es básicamente, vamos a trabajar cuando hay información incompleta, el jugador que tiene información incompleta va a hacer una suposición, va a suponer cierto nivel de información sobre el jugador. Por ejemplo, no sé el costo de una empresa. Voy a suponer que puede ser costo alto o costo bajo. No sé la demanda a la cual se enfrenta una empresa. Voy a suponer que se enfrenta a una demanda alta o una demanda baja. Por ejemplo, ¿no? No sé si los consumidores tienen preferencias
por algo dulce, por algo amargo. No sé qué tipo de preferencia tiene. Voy a suponer que tiene una preferencia por algo dulce y por algo amargo, ¿no? Entonces, es empezar a, digamos, encapsular en grandes contenidos, en grandes, digamos, bloques a los agentes, para más o menos ir asumiendo cierta información, ¿no? Digamos, tiene preferencia por azúcar, preferencia por algo amargo, eh, digamos, hay alta demanda, baja demanda, costos altos, costos bajos, y cosas de ese estilo, ¿no? Que vamos a tener que empezar a suponer. Entonces se trabaja con serie de suposiciones. El procedimiento de Harsanyi simplifica la resolución. Dice, modelizar se realiza suponiendo que el azar es un jugador ficticio que realiza antes del juego, antes del comienzo del juego, una jugada que atribuye a cada jugador su información privada. De modo que solo dicho jugador conoce la que se le ha asignado a él y cada jugador tiene una creencia o conjetura acerca de cuáles son las informaciones privadas de los otros. Carzani inicia, ¿no? El azar Pero Guñoncito es único. determina, O sea, yo hago. ¿No piensas? a ver, ok chicos, ya estamos. El azar, dice Harsanyi, va a determinar en un inicio cuál es el nivel de probabilidad que vas a asignar. Es decir, más que el nivel, cuál es la categoría que vas a establecer en el juego. Vas a tener un jugador con un costo alto, un costo bajo, con una demanda alta, demanda baja, una serie de elementos. Pero dice que al inicio del juego determina eso. ¿Por qué? Porque una vez que determinas el azar al inicio, luego ya vas a poder trabajar de forma normal, o sea, como un juego cualquiera que hemos venido evaluando. Entonces, Carzani dice, ¿no? En un juego estático, con información incompleta, pues tú tienes básicamente tres elementos centrales. ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuántas acciones dispone cada jugador? ¿Y cuáles son los pagos por esas acciones? Básicamente te dice eso Carzani, ¿no? Y dice, los jugadores toman simultáneamente sus decisiones, es decir, el jugador I elige la acción AI que va a pertenecer al conjunto de acciones A y recibe unas ganancias. Básicamente ahí termina el juego estático, con información completa. Un jugador decide qué acción realizar del conjunto de acciones disponibles y recibe sus ganancias, que son una utilidad que depende de estas acciones, básicamente. ¿Me rato? Creo que me faltó agregar a alguien. Ya. Ok. Ya. Ok, mientras que, dice, en un juego bayesiano estático, tenemos más elementos, que son el número de jugadores, bueno, eso se repite, acciones disponibles, también se repite, y ahora incorporamos el concepto de tipo. ¿Qué tipo eres? ¿Qué tipo de jugador eres? Y que existe información privada de un jugador que se nota como TI y que pertenece al conjunto TI. No, al conjunto de, digamos, al conjunto de información privada. Luego va a haber una suposición o conjetura sobre el tipo de los jugadores, con probabilidad P1, PI, y finalmente los pagos. Por lo tanto, existen una serie de elementos adicionales, que es el tipo de jugador que puede ser y las conjeturas sobre los tipos, básicamente, ¿no? Que es la probabilidad. Por lo tanto, dice, en un juego estático, o en un juego bayesiano estático, básicamente difiere de un juego estático normal o con información completa por el hecho de que incorporamos los pasos 1 y 2 de Harsanyi, ¿no? Dice, el azar define los tipos de jugadores y el azar revela
a cada tipo de jugador, pero a ningún otro. El azar va a decir qué tipo eres. Y luego dice, y ese mismo azar va a revelarle a cada tipo de jugador digamos, a cada jugador su tipo le va a revelar, ¿no? Y en base a eso, vamos a empezar a aproximar el juego. Vamos a ver, creo que tengo acá un ejercicio de esos. A ver, foto. eh, a ver, a ver. No, no tengo ahorita la mano. Para la siguiente clase les voy a traer un ejercicio aplicado, un ejercicio numérico. No tengo que hacerlo. Ah, no. No me acuerdo de haberlo remitido. Mm, sí, no, no lo tengo ahorita en la mano, la verdad. A ver, pero más o menos, ¿qué puede ser este tipo? No, quiero tener un juego. mm, sí, no lo tengo ahorita, chicos. Creo que lo tenía en la mano. Ah, ya, este puede ser. A ver, vamos a ver. Ya, lo tengo. A ver, ya lo encontré ya. Voy a poner esto acá. Mm, a ver, vamos a ver. Ah, tum, tum, tum. Vamos a ver, acá está. Ok. Entonces, a ver, retomando.
Ahora, mientras se cargue el archivo, vamos retomando. Entonces dice, ¿no? Que un juego bayesiano estático, bueno, un juego bayesiano, básicamente lo podemos representar de esta forma. Un juego bayesiano es un juego que tiene un conjunto de jugadores, un conjunto de acciones, un conjunto de tipos, un conjunto de probabilidades y un conjunto de pagos. Básicamente eso, ¿no? Jugadores, tipos, pagos, probabilidades, pagos y acciones. 5 elementos, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuántas acciones hay? ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles son las probabilidades? Y los pagos asociados a estos juegos. Básicamente la estructura de un juego bayesiano. Y efectivamente, ¿no? A ver, este juego bayesiano dice que básicamente es un juego en el que vas a buscar maximizar el conjunto de pagos asociados a la regla de Bayes, ¿no? Recuerden, a ver, no lo hemos visto acá, pero digamos, en estadística, cuando se habla de la regla de Bayes, es una regla condicionada, ¿no? Es decir, es una regla de que, ¿cuál es la probabilidad de que suceda esto dado que sucedió lo otro? ¿Cuál es la probabilidad de que seas de costo alto dado que se ha demostrado este otro elemento? Es una regla condicional, la regla de Bayes. Entonces, acá incluso está, si dan cuenta acá, la condicional, ¿no? La probabilidad de que seas, digamos, la probabilidad de que seas un tipo distinto a que es el jugador, considerando los niveles de utilidad. No, pues al menos uno. Y si no, en todo juego bayesiano estático finito existe un equilibrio bayesiano en estrategias mixtas. Recuerda que por el teorema de Nash, en todo juego existe al menos un equilibrio en estrategias mixtas. Es decir, ¿puede que existan estrategias puras? Sí, puede ser. Y si no existen estrategias puras, al menos en estrategias mixtas sabemos que existe. Eso es como un dato que ya está como corroborado. Entonces, antes de pasar, vamos a ver un poco esta pregunta que les estaba planteando yo. Entonces, yo les planteé esta pregunta, ¿no? Un ejemplo típico, ¿no? De cómo se plantea un juego estático para el análisis. El mercado de streaming se encuentra dominado por la empresa Netflix. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 incentivó a otras empresas a ingresar al mercado. La empresa Disney está analizando la posibilidad de expandir su participación de mercado, mayor series, mayor innovación y demás, en detenimiento del market share en Netflix. No obstante, Disney no conoce los costos en los que incurre Netflix, sin embargo, estima que son bajos con probabilidad un medio. Por otro lado, dice, Disney debe decir si se expande o no se expande, mientras que eh, Netflix, luego del ingreso de Disney, debe decir si se actúa de forma pacifista o inicia una guerra de precios. Se tiene la siguiente información de beneficios. Entonces dice, incluso este acá ya está tabulado acá. Incluso es una pregunta mucho más sencilla porque ya está tabulado el cuadro. Este cuadro no, si no está tabulado, ustedes lo tendrían que tabular, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué datos tenemos? Las acciones, ¿no? Son acciones. ¿Y qué acciones tiene? Pues básicamente pacifista, ORD,
de precios. Esas son las dos acciones que tiene Netflix. Puede ser pacifista o guerra de precios. Por su parte, dice Disney puede acciones, puede entrar o no entrar al mercado. Dos decisiones, o entro o no entro al mercado. Pacifista, canto a Netflix. Y luego está este elemento acá. El tipo. ¿Qué tipo es la empresa Disney? Desde el punto de vista de Netflix, digamos, recuerden que Netflix es el que, digamos, está evaluando cómo responder. Netflix no sabe qué tipo de costo enfrenta Disney para cuando ingrese al mercado. Lo que sabe, digamos, esto en la medida que Disney se tiene que tomar una decisión sobre si es pacifista o va a ser una guerra de precios. Pero va a depender mucho de qué tipo de empresa es Disney. Si Disney es una empresa de costo alto o una empresa de costo bajo. Entonces, acá tenemos, y ojo, acá están, si se dan cuenta, los cuatro elementos, ¿no? Acá está la probabilidad. Probabilidad. Entonces tenemos que Disney puede decidir entrar o no entrar al mercado. Netflix puede decir si es pacifista o no. Estas son las acciones. Acciones. Bueno, los jugadores, está de más que decir que son Disney y Netflix. Tenemos las probabilidades. Tenemos los tipos, costo alto, costo bajo. Y ya tenemos todos los elementos, ¿no? Creo que me falta un elemento, me parece. Mm, a ver. Jugadores, acciones, tipos, probabilidades y utilidades, ¿no? Pero bueno, ya está eso, sí lo tenemos con información. Entonces tenemos todo. Este es un esquema de una pregunta en la que puedes, digamos, utilizar el enfoque de juego estático con información incompleta para resolverlo. Y acá la pregunta típica sería, ¿cuál es el equilibrio bayesiano del juego, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio bayesiano del juego? No lo voy a resolver ahora porque es un poco extenso la resolución, o sea, hacerlo paso a paso y no nos va a alcanzar el tiempo. Eh, les, sí, lo que digo es que vayan revisándolo. Igual la siguiente clase tal vez resolvemos un ejercicio bayesiano de forma un poco más rápida para encontrar la solución, pero tiene que ver básicamente con el uso de valores esperados, ¿no? Si dan cuenta, vamos a tener que usar valores esperados en ese tipo de juego para poder definir cuáles son las características. Entonces, tiene que ver con eso un poco, con esa referencia. Y si se dan cuenta acá, ¿no? En la redacción mismo del juego, aun cuando pues esto ya está por defecto, el dato ya está, pero si el dato no estuviera, podemos nosotros conocer, ¿no? Dice, podemos saber de qué tipo de juego habla, ¿no? Dice, no obstante, Disney no conoce los costos. Ya, entonces a todas luces es un juego de información incompleta, ¿no? Un jugador no conoce algo. En los que ocurre en Netflix, sin embargo, estima que son bajos o, bueno, bajos con probabilidad tanto. Ah, ok. Me había escrito algo al chat. Lo voy a comentar ahora, el tema de las IAs. Terminamos ahorita de ver esto y comento brevemente un poco eso que están comentando, ¿no?
Bueno, entonces, esa es una pregunta típica. Una pregunta típica, y acá el análisis final de la pregunta es, determine usted cuál es el equilibrio bayesiano del juego, ¿no? En base a esto, ustedes pueden determinar cuál es el equilibrio bayesiano del juego. Como dije, no lo vamos a hacer ahora en clase. Tal vez la siguiente clase hacemos una solución rápida, pero la idea es que ustedes ya más o menos vayan revisando, ¿no? Cómo esbozar una solución a este tipo de preguntas, este tipo de análisis. Retomando la clase, retomando la clase, retomando la grabación. A ver, me preguntas algo si yo creería, o digamos, cuál sería mi opinión sobre la creencia de una burbuja en las IA, ¿no? Estamos cerca o lejos de ese escenario, mismo que en 2018 con el mercado de vivienda, o con la burbuja de las .com. O sea, yo creo que hoy en día las IAs están despegando y están, digamos, en sus formas incipientes, ¿no? Y a futuro, y lo que se habla, o la tendencia mundial es que a futuro las IAs entren con fuerza en todos los sectores. Videojuegos, desarrollo de software, aplicaciones militares, y entre otros, donde, digamos, las IAs van a ser, digamos, mucho más útiles. O más que útiles, no, nos va a ahorrar mucho el trabajo en cuanto a uso de mano de obra, ¿no? Capital humano. Por ejemplo, les cuento algo que se viene, digamos, evaluando, ¿no? Buscando en el sector público, ¿no? Que es donde yo trabajo, de la parte un poco más regulatoria, pero también he escuchado que algunos otros sectores dentro del sector público intentan hacer a través de las IAS. Y esto es el proceso de automatización. Se busca automatizar ciertas funciones. Es decir, que la IA haga ciertas funciones, que tú le enseñes a la IA a hacer ciertas funciones. Evidentemente, una vez que la IA te entregue el producto, va a requerir que control humano pues, le haga una última mirada y diga, sí, está ok, esto sale o en realidad acá hay que corregir. Entonces, la idea es que la IA pueda en algún momento ser un brazo más de trabajo, ¿no? Que pueda trabajar igual que un humano, ¿no? Entonces sí creo que las IAs a largo plazo van a ser mucho más, no sé si exitosas, pero creo que van a ser mucho más demandadas. Ahora, el tema es que se están creando bastantes IAs, ¿no? Se están, digamos, luchando por las IAs en ese momento. Entonces, quién sabe si uno puede decir, así como dice con Apple, ¿no? Inviertes hoy y a unos 10 15 años, Apple ha sido un monstruo gigante y tendrías millones, ¿no? Creo que se habla de que si en un momento tú invertiste en Apple $1.000, que en esos tiempos eran plata, hoy día pues tendrías millones, ¿no? A día de hoy, ¿no? Con las acciones que ha vendido. Igual, si habrías comprado $1.000 en criptomonedas hace 10 15 años, hoy día estarías nadando en dinero porque podrías vender las criptomonedas rápidamente, ¿no? No mil, ¿no? Pero, o sea, una cantidad de criptomonedas hoy día vale mucho más de lo que valía hace 15 años, ¿no? Y en esa misma línea tú puedes decir, a ver, hoy día veo cómo está el mercado de las inversiones y pues decir, oye, pues, a ver, las ideas son interesantes, las invierto hoy, quién sabe si acá muchos años valen las acciones. Tendría que hacer uno el estudio, ¿no? Pero ese es el tema de la información, ¿no? O sea, cómo logramos que, digamos, lo que ya está creciendo en la demanda de las IAs no es una burbuja. Yo creo que no es una burbuja porque, o sea, por lo menos lo que he leído y he visto, he visto en análisis que se hace sobre este tema, es que es el futuro, ¿no? El futuro es la IA. O sea, se está desarrollando y va a reemplazar o sea, va a reemplazar muchas funciones, ¿no? O sea, eso yo creo que va a llegar, ¿no? O sea, de acá a unos 15 años, 20 años, la IA va a hacer cosas que hoy día las hacen las personas, ¿no?
Así como en su momento la computadora reemplazó a, a esta profesión, digamos, ustedes sabían que cuando había máquina de escribir, bueno, tal vez, tal vez ni siquiera han conocido o han escuchado de la máquina de escribir, pero antes de la computadora existía la máquina de escribir y habían profesiones dedicadas a escribir en máquina de escribir, ¿no? Creo que eran taquígrafos, ya ni me acuerdo, ni he escuchado muy bien, pero eran profesiones, eran personas especializadas en escribir a máquina de escribir, porque, bueno, a veces no era tan fácil como hoy día, ¿no? Apareció la computadora, masificó todo este tipo de formas de escribir, y hoy día esas profesiones desaparecieron, ¿no? Entonces, la tecnología desapareció algunas profesiones, algunos conocimientos. No es que haya desaparecido el conocimiento, sino que dejó de ser rentable, ¿no? Dejó de ser demandado. Camarógrafos también, ¿no? Fotógrafos también, ¿no? Ya dejaron de ser demandados en la medida que cada uno tiene sus fotos, puede usarlas, ¿no? Salvo las profesionales que pueden seguir siendo demandadas, pero es más complicado. Entonces, va a pasar con la IA, sí. Algunos conocimientos ya no van a ser tan relevantes en el futuro y podría ser rentable, ¿no? Así que si alguno por ahí está investigando, sería interesante que le dé una investigación extra, le dé una mirada, ¿no? Quién sabe si a futuro hay un próximo millonario en el tema de las IA, ¿no? Inversiones en IA. Ahora, no sé cómo está el mercado, no sé si se compra acciones, no sé cómo funciona eso de las IAs. O sea, cómo monetizas, ¿no? No lo sé. Así que, interesante, incluso podrían hacer una tesis de eso, ¿no? El efecto de las IA en, este, digamos, como, digamos, inversión a largo futuro, ¿no? Podría ser interesante. Bueno, ustedes están más familiarizados con esos temas, así que ignoren y busquen, chicos, ahí, investiguen un poco. Seguro que encuentran algo interesante. Ok, a ver, retomando con lo que estábamos viendo en clase, decía, ¿no? Cuando estudiamos juegos de azar, donde las jugadas de azar son conocidos por algunos, pero no todos los jugadores, los casos que hemos visto hasta ahorita es el azar está en un nodo terminal, el azar es conocido por unos cuantos, no, el azar es conocido, no es conocido por todos, o el azar es conocido por todos, ¿no? Básicamente. Y decíamos que todos esos casos no son relevantes en el análisis porque finalmente los resultados son similares, no hay variación. Si todos lo conocen o todos desconocen el azar, pues el resultado sigue siendo el mismo. Lo relevante, lo importante era cuando el azar se determina o el azar se da, este, o es conocido por algunos jugadores, pero no por todos, ¿no? Entonces, ese es lo importante. A ver. Y sobre esa base, ahí está, eso, diamante, ¿no? Ok. Bueno, tenemos este dilema donde solamente está interviniendo el azar. Dice, juego estático con información incompleta, un juego bayesiano, digamos, juego bayesiano estático, ¿no? Las acciones de los jugadores pueden considerarse simultáneas, pero el resultado de la jugada inicial del azar es observado por algunos jugadores y no por otros, ¿no? Entonces acá tenemos un azar que solamente lo observa algunos y no el resto de jugadores. Y esto va a generar una situación de equilibrio muy distinta que ahora no lo voy a digamos, detallar. En la siguiente clase lo voy a comentar a mayor detalle, porque también quiero comentar algo del examen parcial, ¿no? Para que lo tengan presente. Tenemos aplicaciones
que van a haber, temas de competencia entre empresas, subastas, negociaciones, contribuciones, vendedores, trabajadores, ¿no? Distintas situaciones en las cuales pueden ser utilizadas juegos estáticos con información incompleta, ¿no? ¿Recuerdan la pregunta que les hice hace un rato? ¿O el ejemplo que les mostré? Bueno, acá está otra forma de verlo, ¿no? Cooperar o no cooperar, dice. El participante conoce las características relevantes del participante 2. Este puede ser egoísta o cooperativo. Puede ser egoísta con probabilidad tal, puede ser no egoísta con probabilidad tal. Y sobre eso, dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio bayesiano o estrategia óptima acá? Entonces, vaya revisando ese tipo de casitos. La siguiente vamos a ver uno específico. Este, y el caso más conocido, ¿no? Competencia en cantidades, el modelo de Cournot, ¿no? Se llama que es una empresa que la empresa 1 tiene costos conocidos, C por Q1, y la empresa 2, pero la empresa 2 no sabe. Dice, puede ser alto o puede ser bajo. Es decir, no sabe cuáles son los costos de la empresa 2. Sabe que pueden ser altos o pueden ser bajos. Dice, por lo tanto, la empresa 1 maximiza esta función de beneficios o esta otra, dice. Esta o esta otra. ¿Según qué? Según su costo. Si su costo es alto o bajo, pues hará una de estas funciones. Y para la otra estrategia, es decir, para otra, va a maximizar un valor esperado, si se dan cuenta acá. Valor esperado, un valor esperado. 1 menos Q o 1 menos omega, y acá está omega también. Y en función de eso trabaja. Es decir, trabaja con un valor esperado. Valor esperado, ¿por qué? Porque no tiene certeza de cuál es la probabilidad, digamos, cuál es la categoría de la empresa, ¿no? Si es una empresa egoísta o una cooperativa. Costo alto, costo bajo. Entonces le voy a pedir también a Abel que trabaje esta parte. Vamos a ver sobre en clase con él. Del modelo de Cournot con información asimétrica. Igual lo pueden revisar en el CERDA. También está resuelto con mayor detalle, así que pueden ir revisando el modelo en el CERDA, ¿no? Ahora, vamos un rato a la pizarra para ver parte del examen. A ver, a priori comentarles que, a ver, vamos a, bueno, creo que todos se han ingresado, ¿no? Entonces, a ver, ah, les decía, ¿no? Para que los que ingresaron un poco tarde, que en el examen hay una sección que está Profe, ¿no? no estaba compartiendo la pantalla. Ay, 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 disculpen. Perfecto. Vamos a resaltar. Ok, ahora sí. Ok, ahí pueden ver ya esta parte que dice contenido de la evaluación, completar espacio en blanco. ¿Pueden ver esa parte? Sí. Ya, ok. En esa parte hay una parte acá, digamos, junto a la nota, porque si ustedes ven acá está la nota, estoy resaltando de rojo, estoy sombreando de rojo la nota. Ahí está la nota, ¿no? Dice, esta pregunta uno, por ejemplo, valía 6 puntos, cada uno de ustedes es distinto, fue aleatorio. Entonces, algunos la pregunta uno valía 6, en otros valdrá 8, en otros valdrá 4, entonces es distinto. Pero acá está el puntaje. Entonces, de esta pregunta, por ejemplo, dice, ¿no? 4.5 de 6. Entonces, este alumno sacó 4.5 de 6 puntos. Y acá al costado de la parte amarillo está como una especie de mensaje. Y en esa especie de mensaje yo a todos les he puesto el detalle, ¿no? O sea, les he puesto un comentario, por ejemplo, ¿no? En este caso, la pregunta 1 le puse correcto, o sea, digamos, acá está, ¿no? Había 4 preguntas. La pregunta A,
que vale 1.5, la B que vale 1.5, la C que vale 1.5 y la D. Y en este caso yo puse correcto, pero el análisis es incorrecto. O sea, no tiene puntaje completo. También dije por correcto, pero el análisis es incorrecto. Bueno, por ahí, incorrecto en el sentido de que sí estaba más o menos alineado con lo que quería responder, pero le faltó precisar algunos detalles. Correcto, pero el análisis incorrecto acá, ¿no? Entonces, te ponía por acá. Unos incorrectos totalmente, ¿no? Eh, Otros he puesto, en algunos casos también he puesto, no remite la solución, ¿no? No remite solución. En algunos casos he puesto, no responde. Entonces, a todos les he revisado tanto el material que me han enviado a clase, el que han subido al aula virtual, como el que han enviado mediante el sistema, mediante correo electrónico, mediante el aula virtual, a todos. Y todos tienen ahí sus respuestas y comentarios, ¿no? Este, si por ahí ustedes tienen dudas, escríbanme por esa parte, ¿no? Pero escríbanme, digamos, yo recibo unos comentarios sobre las notas, el plazo máximo para subirlas es hoy día. Entonces, la idea es que si ustedes tienen dudas sobre ese puntaje que está en el aula virtual, me digan, sobre esto sí, no, digamos, sí tengo esa duda, profesor, pero por ejemplo, puede ser, ¿no? Profesor, me ha puesto no remitir la información, no remite la respuesta, pero sí lo he remitido en mi solucionario, está acá. Tal vez no lo he visto, lo reviso. Le he puesto no responde. Profesor, sí respondí la pregunta, solo que usted no la ha visto. Puede ser, tal vez no lo ha visto por algún motivo. Me dice, sí lo he visto, está en el material, está en tal zona, tal parte. Entonces, si ustedes me dicen dónde está, yo lo reviso. Tanto lo que he puesto no remite como no responde, y si ustedes consideran que sí ha respondido, sí ha remitido, pueden colocarlo, pueden decirme, ¿no? Luego, luego están los que, por ejemplo, les he puesto incorrecto, pero consideran que sí, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la idea es que haya sustento, chicos. O sea, si no me van a sustentar algo, eh, sí, por favor, no estén, digamos, reclamando algo si no hay mayor sustento, ¿no? O sea, no me van a decir, pues yo creo que es por esto. Si está en tu sustento, lo pones. Profesor, acá en mi sustento dice esto y usted no lo ha considerado por un motivo. Ok, puede ser posible, se evalúa, pero no vayas a ponerme como argumento, profesor, yo creo que, no, ya se ha revisado todo y no hay, si tienes un puntaje X o una calificación X, es porque no es consistente con lo que hemos visto en clase. Este, y todo tiene que estar sustentado. Como les decía al inicio, ¿no? Nada se coloca, o nada, no esperen que uno infiera, ¿no? No pueden, no puede ser que en algunos casos me ha pasado en ciclos anteriores que me dicen, pero profesor, de las respuestas se infiere cuál es lo que yo quería y qué es lo que yo quería decir. No, no se infiere acá. Acá las respuestas son concretas. Si ustedes los han argumentado en base a lo que hemos visto en clase, con sustento correspondiente, ok, se coloca, se da como válido. Si no, pues no es el argumento correspondiente, ¿no? No era la respuesta correspondiente. Entonces, eso es un poco en cuanto a el examen, a la forma de calificar. Y ahora, a ver, ¿qué preguntas más o menos había, ¿no? El examen. Vamos a ir viendo unas cuantas. No las voy a resolver al detalle, pero sí voy a comentar las preguntas, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Entonces, había una pregunta, por ejemplo, del examen, me acuerdo. Como dije, el examen es variado. Entonces, había una pregunta que se les ponía un ejercicio de este tipo. Y que habían opciones, ¿no? Y a esta pregunta se les decía, determina los equilibrios de Nash primero y luego el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, ¿no? Esa es la pregunta. Era jugador uno, jugador 2 y ahí tenías los pagos. Entonces, yo les comenté, ¿no? En este tipo de juegos, y te decía, ¿no? El juego es un juego dinámico, te decía. El juego es un juego dinámico con información completa. Si es un juego dinámico con información completa, si tú quieres solamente hallar lo que es el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, no hay problema. Inducción retroactiva, suficiente. Eso es suficiente para calcular el equilibrio de Nash
perfecto en sus juegos. Sin embargo, eso no es suficiente si tú quieres calcular todos los equilibrios de Nash. Eso es digamos, podría ser un poco más complejo. Entonces, si tú quieres calcular los equilibrios de Nash, la sugerencia, también pueden hacerlo de forma intuitiva, pero es más complejo, la sugerencia siempre era elaborar la matriz de pagos, ¿no? Entonces, en esta matriz de pagos, por ejemplo, sucedía que el jugador 1 tenía dos estrategias, que era creo A y B. Puede ser A y B. Y el jugador 2, si fuera un juego, digamos, algunos decían, a ver, vamos a ver qué está acá, era XY, XY. Algunos pusieron es XY nada más. Sin embargo, si fuera un juego estático, sí sería esa la alineación correcta o la representación correcta en su forma matricial. ¿Por qué? Porque son juegos que se toman, digamos, decisiones que se toman al mismo tiempo. Sin embargo, estamos en un juego dinámico. En un juego dinámico existen estas variaciones. El jugador 2 puede tener X, combinado con X, ya. Entonces sería X, X y XY sería una posible opción. ¿Qué otra posible opción tendría el jugador 2? YX, Y y Y. Sobre eso tabular los pagos y ya con esos pagos calcular el equilibrio de Nash en este juego, ¿no? Creo que habían dos equilibrios de Nash y uno era. Luego, ¿qué cosa también había que ver acá? Recuerden, un equilibrio de Nash proviene, un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos proviene de un equilibrio de Nash. Por lo tanto, el equilibrio de Nash tendría que ser consistente. Si ustedes acá hallaban que el equilibrio de Nash, por ejemplo, ¿no? Era BXX, por ejemplo, y otro, por ejemplo, XY, estoy poniendo por colocar algún dato, ¿ah? Por si acaso. Si estos eran los dos equilibrios de Nash, por fuerza, uno de ellos tenía que ser la solución al equilibrio perfecto. Podría ser el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, o podría ser el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Pero no pueden ser distintos. Entonces, es otro tema que ustedes también tienen que haber consistencia, ¿no? Entonces, esa era una pregunta que decía de un gráfico, ¿no? No me acuerdo. Como digo, es variada. Cada uno ha tocado un resultado distinto, un orden distinto. Luego, ¿qué más teníamos? A ver, otra pizarra para otra pregunta. Mm, ya. Tengo otra pregunta. No, otra. Otra pregunta era el de dos empresas llamadas Andegas y la otra se llamaba Pacífico Energy. Y te daban datos, ¿no? Por ejemplo, te decían, eh, estas empresas tienen un beneficio en el cártel que era igual a 1000, te decía, este, eh, que antes del cártel, es decir, el beneficio en competencia, por así decirlo, cuando competían era 750, y que se identificó en un estudio que si una de las empresas se desviaba del acuerdo colusorio, esta obtenía 1850 de beneficio, ¿no? Aparte daban un dato del COC, que es la tasa tasa de interés, el 25%, ¿no? Entonces te decían, determine usted como asesor, le recomienda que se mantenga o no se mantenga en el cártel a esta empresa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en clase les comentaba, ¿no? Siempre, acá básicamente va a depender de dos elementos, ¿no? ¿Cuál es la tasa de mercado, el delta de mercado?
y el delta, digamos, que has estimado para la colusión. Entonces das dos deltas, ¿no? Y tienes que comparar si era mayor o menor, y en función de eso ibas a recomendar. El delta, para comparar la colusión, tú lo comparabas, ¿no? En base a esta fórmula que hemos visto, ¿no? Que era beneficio de desviarme del acuerdo colusorio menos el beneficio del, creo que acá el cártel, ¿no? Cártel, beneficio de desviarme del acuerdo colusorio menos el beneficio de competir. Por eso acá hace un delta. Entonces te decía que ese delta tiene que ser mayor o igual, pongamos, ¿no? Que sale a 30, a 75%. Entonces tú decías, si el delta de mercado o la tasa de mercado que yo estoy evaluando es mayor a 75%, entonces la colusión se puede sostener en función de este dato. ¿Pero por qué? Porque tienes un delta acá. O sea, el delta era la tasa referencial, era como la línea demarcatoria, ¿no? Te decía, vamos a hacer, este es el delta, entonces tú marcabas esta línea, 75%. Con un delta para arriba, digamos, invalido la colusión, con un delta para abajo, mantengo la colusión. Entonces, el otro delta que tú necesitabas para comparar el ejercicio, ¿cuál era? El delta que ibas a estimar. ¿Y cómo se estima este delta? Pues tenías el dato de 1 más R, ¿no? Y este R era este caso de acá. Entonces, estimas un nuevo delta. En este caso, el delta podría ser, ejemplo, ¿no? 40%, ¿no? Entonces, comparando esos dos resultados, tú puedes afirmar si es que el acuerdo colusorio se va a mantener. Es decir, tú estás exigiendo, o el acuerdo colusorio exige un delta mayor a 75, pero el mercado te está botando un delta solamente de 40%. Por lo tanto, dado que el delta no supera la exigencia que tú estás haciendo, el acuerdo se mantiene. O si el delta supera, el acuerdo se rompe. Entonces, ese era el análisis que se debía hacer. Sin embargo, he visto que muchos han analizado los flujos de beneficio a valor presente considerando el delta de mercado. Y eso en realidad, este, al ser un delta único, digamos, y tener valores distintos, o sea, siempre va a terminar arrojando que el valor futuro, o sea, el valor de la desviación sea mayor, ¿no? O sea, me parece, o sea, ¿en qué momento podría yo, con distintos deltas, asegurar la colusión? Porque básicamente estoy comparando un mismo flujo a valor presente. Sea cual sea el delta, siempre el flujo de la desviación, porque tiene un mayor monto en este caso, 1700, va a terminar ganándole el flujo de la colusión. Y por lo tanto, acá la idea era comparar los deltas, ¿no? Incluso en clase dijimos, tengo que determinar cuál es el delta de mercado para poder identificar si efectivamente la colusión es sostenible, ¿no? Incluso me acuerdo que en una clase pusimos, este delta, por ejemplo, no asegura la colusión, ¿no? No garantiza que la colusión sea sostenible. Entonces, ese era un tema que básicamente en eso tenían que responder, ¿no? Entonces, la primera pregunta era evaluar estos dos deltas y en base a eso determinar si la colusión sea sostenible. La segunda decía, determine el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. En ese tipo de ejercicios dijimos que el delta es el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos y esto es que implica mantener la colusión, si quieres decirlo, o si quieres básicamente es el delta, ¿no? Luego la pregunta se decía, ¿qué pasa si este R cambia, ¿no? El R cambia, 35%. ¿Cómo cambia? Bueno, en el ejercicio, si el R cambiaba 35%, el valor de mercado del delta superaba al delta digamos, de la decisión de colusión, entonces sí se cambiaba la decisión, sí habría que este, cambiar la recomendación, ¿no? Romper la colusión. Y luego simplemente era un tema de explicar la valoración intertemporal de estos flujos de ingresos, ¿no? Esa era esta pregunta, ¿no? Acá hay un dato, por ejemplo, este valor de ingreso de cártel, que era 1000, pero el beneficio del cártel para cada empresa es 500, ¿no? Porque es un cártel formado por dos empresas. Entonces, cada empresa tiene 500 de beneficio, ¿no? Estamos analizando una empresa con 500 de beneficio, porque ya se ha distribuido el cártel, ¿no?
Entonces, esa era otra pregunta que estaba planteada. ¿Qué más teníamos como pregunta? Mm, C9. Pues, a ver, ¿qué más teníamos? Ah, ok. Luego había una pregunta de depósitos bancarios, ¿no? Y te decía, hay dos inversionistas que van a depositar y van a depositar en la fecha uno y luego en la fecha 2, ¿no? Y sobre eso te pedía una serie de criterios, si es estático, dinámico, función completa, perfecta, tipo de juego, y que los representes de su forma normal, ¿no? De forma extendida, cuál es la solución del juego, y te decía, ¿no? Si en el periodo 2 ambos inversionistas retiran, cuál es si en el periodo 2, si ambos retiran o mantienen eh, el pago como red, determine cuál será la elección que realizará, ¿no? Para mantener y retirar. Entonces, este es un ejercicio sacado del libro de Gibbons. Entonces, si han revisado el libro de Gibbons, pues ahí ya se conocían el ejercicio, porque es tal cual el libro de Gibbons, es un calco del libro de Gibbons. Entonces, ahí estaba. Está en la sección de juegos dinámicos con información completa, ¿no? Es un juego de pánico financiero, ¿no? Lo que te decía el juego básicamente era que hay dos fechas en las que los jugadores pueden hacer o retirar o mantener. Son dos opciones, o retiro o mantengo. La fecha uno también decía, podemos retirar o mantener. Si ambos retiran, el pago creo que era de fecha uno es RR, acá era en el día 2 también creo que era, no, si la fecha 2 es R, si retiran es R y si mantienen es R. Pero si uno retira y el otro se lo queda, era 2R menos D creo que era. El que mantiene se queda con esto y el que retira se queda con... El que mantiene se queda con D. El que mantiene se queda con D era así. El que mantiene se queda con D y el que retira se queda con 2R menos D. Entonces, acá por ejemplo, el tema era, a ver, por ejemplo, era empezar a analizar, porque los demás juegos, la primera parte es, el juego es estático, es un juego dinámico, información completa, información perfecta, es un equilibrio bayesiano perfecto. Bueno, la forma gráfica ya eso es un poco más flexible. Acá, por ejemplo, la idea era que tengan claro las estrategias, ¿no? Más que nada las estrategias que hay, ¿no? Y puedan colocar las fechas. Esa es la idea principal. Si por ahí se ha esbozado, se ha considerado. Si no, tampoco se ha considerado. ¿Cuál es la solución del juego? Y acá la solución estaba muy asociada con la pregunta H, ¿no? Y decía, si ambos inversionistas retiran o mantienen el dinero, obtienen como R en el periodo 2. Y efectivamente en el periodo 2, R con R, ¿no? Entonces decía, entonces, ¿cuál va a ser la elección que van a realizar en el periodo 2? ¿Qué van a hacer? ¿Van a retirar o mantener? ¿Y cuál es la lógica de la respuesta? Y si ustedes dicen, ok, mira, si ambos mantienen, es R. Y si ambos retiran, también es R. Entonces la pregunta era, si en ambos casos es R, ¿cuál va a ser la solución? ¿Qué van a hacer los inversionistas? ¿Retirar o mantener? A priori, ¿qué dicen ustedes ahí, viendo la solución ya? ¿Retiran o mantienen? ¿Cómo ustedes ven esa parte? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si mantengo mi dinero, pero el otro jugador retira? Este escenario. Si yo mantengo mi dinero y otro jugador retira, yo voy a obtener D. D, R es menor que D. Entonces, si yo pienso mantener, me expongo a que el otro jugador sí retire y yo termine quedándome con D, o sea, sí termine perdiendo. R es menor que D, recuerden. Por lo tanto,
me conviene retirar el dinero en realidad a mí. Porque si yo retiro, voy a obtener R. Entonces no hay ningún incentivo a quedarte en mantener. O sea, ¿por qué te quedarías manteniendo el dinero para un siguiente periodo cuando existe el riesgo de que si el otro retira termines perdiendo dinero? Por lo tanto, R no es una decisión que vayas a realizar. O sea, M, mantener. Harías R, retirar el dinero. Y si te retiras el dinero, ya rezarías al inicio, a la fecha uno. Entonces, y la misma fecha uno también se hace el mismo análisis. Con lo cual, al final la solución decía, existe un pánico bancario, ¿no? Si las personas creen que todos van a retirar dinero, van a terminar retirando también su dinero. Y ninguno lo va a mantener en el sector financiero, en la banca. Porque todos van a ver que es más seguro y rentable retirar que mantener el dinero. Entonces, este era el juego de pánico financiero que está en el Gibbons. Y el último ejercicio, bueno, el último ejercicio creo que solamente era para colocar datos en realidad. Sí, el otro ejercicio solamente era qué tipo de juego es, cuál es el nivel de información. Es un juego, a ver, es un juego básicamente el que decía de subasta, ¿no? Es un juego de subasta donde se entrega sobre cerrado. Si bien la pregunta te dice, el ejercicio te dice, lo alfa lo entregó el 15 y beta el 30, como está sobre cerrado, no hay problema, no importa cuándo se entrega el sobre. Como dijo, lo importante es si cuando tú tomaste tu decisión, sabías o no de la decisión del otro jugador. Como son a sobres cerrados, pues no sabes qué decisión ha tomado, qué elección ha hecho, qué estrategia ha usado. El juego, aun cuando se realiza en tiempos distintos, es un juego estático. ¿Es un juego estático con información completa? Sí, información completa. Información perfecta, también información perfecta. Por lo tanto, es un juego, es un equilibrio de Nash esta solución acá, ¿no? Y ese era un poco el análisis del examen parcial. Con, ese, con esa premisa de las respuestas que les he comentado ahorita, es como se ha evaluado el examen parcial, ¿no? Entonces, sobre eso, si tienen más dudas, me pueden escribir lo antes posible. Voy a subir notas a las 11:30, así que revísenlo y me escriben, ¿no? Igual ya les dije desde la mañana que podía revisarlo, así que tienen suficiente tiempo para darle una última mirada. Listo, chicos. Consultas, dudas, antes que ya nos estamos pasando a la hora. Consultas, dudas. Profesor, acerca de mi examen que le había comentado temprano, ya le envié la captura de pantalla de cómo se visualiza en mi aula virtual el tema de los comentarios. Y también le adjunté la PC, el documento, con mi sustento. Ya, Yanela. Perfecto. Ahorita mismo lo reviso, porque tengo que subir notas right now. Así que, ¿Sí? ya, pero sí, ¿no? Sí, sí me estás diciendo, o sea, me has escrito diciéndome qué cosas, cuáles son tus dudas, ¿no? No, es que en el documento solamente le puse las dos preguntas que tengo observación porque dice que no tengo sustento, pero en mi Ah, documento que adjunté en el examen ajá. ese día sí estaban las respuestas. Ah, ya, Entonces, perfecto, ya. solamente es Lo, eso, para que lo pueda perfecto. revisar. Quizás cuando ha descargado el archivo no le visualizaba esas respuestas. De igual Lo- manera, podría revisarlo, por favor. sí, sí, por digo, Muchas gracias. a todos aquellos que les he puesto o no responde o no remite sustento y consideran que se ha remitido sustento, mándenme un correo y avísenme. Puede ser que se me haya pasado por un motivo, entonces me dicen, no, profesor, sí, sí remití y me puso no remitió sustento. Lo reviso y si es necesario, pues ajusto la nota, no hay inconveniente. Listo, profesor, muchísimas gracias. Listo, chicos, un gusto. Ya nos estamos viendo la siguiente semana entonces. Hasta luego. Cuídense. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Cuídense.